Vamos a comenzar hoy día el tema, la charla del día de hoy. Bueno, antes que nada, agradecerles la presencia de todos el día de hoy, ¿no? El interés por conocer un poquito más acerca de ISO Tools, por aprender un poquito más acerca de los sistemas de gestión de calidad. Y en resumen, vamos a tocar una temática que es en realidad muy aplicable al día de hoy a todas las organizaciones, ¿no? Como son los sistemas de gestión de calidad y sobre todo cómo maximizar el desempeño, ¿no? En estos sistemas de gestión. Bien, eh, bueno, vamos a ver el contenido del resumen, ¿sí? Voy a empezar haciendo una pequeña introducción acerca de cómo nos ayuda, en este caso, el sistema de gestión, qué es lo que abarca, ¿no? Un sistema de gestión de calidad. Vamos a ver los principios de la norma de ISO 9001, que es en realidad la norma base en lo que es sistemas de gestión de calidad, ¿no? Y que utilizamos mucho en diferentes organizaciones porque es un estándar internacional y nos da como las pautas para poder nosotros tener un sistema de gestión adecuado, ¿no? Que nos permita en este caso garantizar que podamos cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Cumplir con las expectativas del cliente y demás pautas que nos da la norma, ¿no? Vamos a ver que esta norma lleva en mención y realmente las normas ISO, ¿no? Llevan el ciclo PHBA, ¿no? Que es el ciclo de la mejora continua. En todo, en toda la norma lo mencionan, ¿no? Como un proceso, como un método para poder, en este caso, llegar a alcanzar los objetivos que es implementar este sistema de gestión de calidad, ¿no? Vamos a ver y hacer mención en el punto 9 de la norma que nos habla de la evaluación del desempeño, ¿no? Vamos a ver qué es el desempeño, para qué nos sirve, ¿no? Vamos a ver que está presente y en la norma lo menciona, ¿no? El seguimiento, medición y análisis y la evaluación como un método para poder, en este caso, medir y comparar los resultados, ¿no? Que vamos obteniendo, haciendo también, comparando los objetivos que vamos trazando en el sistema de gestión, ¿no? Luego a través de la auditoría interna también vamos a ver que es un proceso muy importante en cual también vamos a poder encontrar los hallazgos, ¿no? Las conformidades y todo eso nos va a llevar, en este caso, a mejorar nuestro sistema de gestión, ¿no? Todo este proceso va a pasar por un proceso de revisión por la dirección, en donde la idea es que podamos, en este caso, tomar decisiones a partir de los resultados que hemos obtenido en los anteriores procesos, ¿no? Y finalmente vamos a ver cómo maximizar el desempeño de nuestro sistema de gestión de calidad, ¿no? Con estos puntos que estamos tocando, ¿sí? Y unas breves conclusiones. Bien. Entonces, bien, vamos a ver este pequeño slide, ¿no? Donde quise resumir, ¿no? Que en realidad las organizaciones lo que buscan es llegar a tener un éxito sostenido, ¿no? Que es un éxito sostenido que ellos puedan mantenerse llegando a sus objetivos como organización, ¿no? Cumpliendo las necesidades de los clientes, haciendo que sus productos y servicios lleguen a alcanzar, ¿no? Los objetivos que se trazan, ¿no? La organización también tiene necesidades de crecimiento organizacional, ¿no? De expansión, en este caso, que pueda ser reconocida, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? También necesidades, en este caso, de alcanzar, ¿no? Éxito financiero y más, ¿no? Detalles, también, por ejemplo, la sostenibilidad también vendría a ser, en este caso, uno de los puntos importantes que buscan hoy en día las organizaciones, ¿no? Y para llegar a este éxito sostenido, ¿no? Necesitamos cumplir los objetivos que podamos trazarnos, ¿no? Siempre siendo coherentes, ¿no? Con nuestras, en este caso, con el contexto de la organización, ¿no? También satisfaciendo, en este caso, las necesidades de los clientes para llegar a una efectividad, ¿no? La efectividad vendría a ser como la suma de la eficacia, ¿no? Más la eficiencia que vamos a llegar a obtener, ¿no? Eficacia es el cumplimiento de los objetivos y la eficiencia vendría a ser el cumplimiento de esos objetivos optimizando los recursos que tiene la empresa, ¿no? Y todo esto, en este caso, vamos a verlo, ¿no? Que es un proceso, va a entrar en un proceso de mejora continua, siempre buscando tratar de mejorar, ¿no? Lo que ya hemos logrado. Pero para llegar a esto, necesitamos de una gestión eficiente de nuestros recursos, ¿no? Y justamente implementando un sistema de gestión de calidad nos va a ayudar, nos va a dar las pautas, las herramientas para poder lograr esto, ¿no? En este sistema de gestión de calidad es importante, en este caso,
reconocer, ¿no? Que mediante la evaluación del desempeño, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? La evaluación del desempeño nos va a ayudar a que podamos justamente alcanzar estos objetivos, ¿no? Todo esto siempre resaltando, ¿no? El liderazgo y compromiso de la dirección, porque en realidad es lo más importante para que una organización pueda verse comprometida a alcanzar un objetivo, ¿no? Que sus directivos siempre puedan, en este caso, promover, ¿no? Esta cultura de liderazgo, ¿no? En este caso, para alcanzar el objetivo del sistema de gestión, ¿no? Bien, como les mencioné, la norma base, en este caso para el sistema de gestión que vamos a ver el día de hoy, es la norma ISO 9001, ¿no? En su versión 2015, la que fue actualizada, ¿no? Esta norma venía ya en versiones anteriores, es la quinta versión, la que tenemos actualmente vigente, ¿no? Esta norma presenta tres puntos importantes que quise resaltar, ¿no? Un enfoque basado en los procesos, que es la gestión por procesos, ¿no? Esta norma nos orienta a que podamos gestionar y llevar la gestión de la organización en un enfoque basado en procesos, ¿sí? ¿No? Teniendo los procesos claves identificados, ¿no? Procesos de soporte, los procesos de caso de apoyo, los procesos estratégicos, ¿no? Todo orientado siempre a una gestión por procesos. También nos menciona un pensamiento basado en riesgo, que no solamente es tener en este caso los procesos identificados, sino también identificar en ella los riesgos inherentes, ¿no? Para que podamos hacer frente a todas las adversidades que nos presenten, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Tener en este caso todos los riesgos que presenten los procesos, ¿sí? Y también es un punto que vamos a ver, ¿no? Dentro de la norma, que es como base, ¿no? La toma de decisiones basada en evidencias. Mediante es un principio de la calidad, ¿no? Es un principio muy importante en la calidad, que justamente a través de la evaluación, a través del análisis, vamos a poder llegar en el proceso ya de revisión por la dirección, ¿no? A identificar las oportunidades de mejora, a ver en este caso qué no estamos cumpliendo, qué queremos lograr, ¿no? Para poder llegar a nuestros objetivos. Vemos también que esta norma presenta una estructura de alta, ¿no? De una alta estructura, en este caso, vemos ahí, ¿no? Un resumen, donde vamos a hacer referencia hoy día a la evaluación de desempeño, ¿no? Tenemos un objetivo y cambio de aplicación, de las referencias y tenemos que en este caso tiene la norma, ¿no? Es importante el contexto de organización porque aquí vamos a analizar, ¿no? Y vamos a ver, en este caso, definir el alcance que va a tener este sistema de gestión en esta organización, ¿no? Los procesos de liderazgo, ¿no? En este caso también la planificación, procesos de apoyo donde vamos a ver la infraestructura, las personas, los procesos operativos y la evaluación de desempeño, ¿no? Siempre en este caso que va a permitirnos llegar a un proceso de mejora continua, ¿no? Bien, aquí vamos a resumir, ¿no? En este caso, en los principios de calidad, ¿no? Los principios de calidad, la norma nos presenta, ¿no? Un resumen en este caso de los 7 principios de calidad, donde el principal, ¿no? Es en este caso el enfoque al cliente, ¿no? El cliente es lo más importante que en este caso para las organizaciones, ¿sí? Y en este caso vemos que también justamente con el proceso de liderazgo y compromiso de las personas, si nosotros llegamos a cumplir los requisitos del cliente, con nuestros servicios y nuestros productos, quiere decir que estamos por buen camino, ¿no? Los líderes, en este caso, deben promover una cultura de compromiso y cumplimiento en la organización, ¿no? Mediante las políticas, mediante todas las instrucciones que puedan dar, ¿no? Ellos tienen que, en este caso, hacer que los trabajadores se vean comprometidos con este cumplimiento, ¿no? La toma de decisiones también basada en el seguimiento de análisis nos va a permitir, ¿no? En este caso, llegar a un proceso de mejora continua, ¿no? Siempre el enfoque por procesos, ¿no? Es algo que resalta bastante la norma, ¿sí? Y la gestión de las relaciones, ¿no? En este caso, también las comunicaciones directamente, ¿no? Con nuestro equipo interno y con nuestros clientes, es importante. Tenemos también el ciclo de la mejora continua, ¿no? Que lo mencioné, la norma en este caso hace mucho énfasis, ¿no? ¿Qué es el ciclo de mejora continua? Bueno, es una metodología, ¿no? Que nos sirve para poder, en este caso, primero establecer objetivos, ¿no? Mediante la planificación, determinar las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Luego, el hacer, en este caso es ya llegar después de una planificación, ¿no? Llegar a una implementación, ¿sí? En los términos de soporte y las operaciones, ¿no? Ya llevar a la ejecución todo lo que hemos planificado.
Y luego viene una verificación, donde vamos a hacer en este caso los procesos de seguimiento, medición y análisis, ¿no? Donde vamos a ver también justamente la evaluación de desempeño, y es donde vamos a llegar el día de hoy, ¿no? Vamos a ver que la evaluación de desempeño se encuentra en ese proceso de verificación del ciclo de la mejora continua, ¿sí? Y finalmente, actuar, que es ya la toma de decisiones, ¿no? Una vez que hemos hecho nuestro seguimiento, nuestra medición, hemos visto los indicadores, como y comparado con los objetivos que queríamos y las metas, ¿no? Vamos a poder tomar decisiones para que ese desempeño en la empresa pueda, en este caso, mejorar, ¿no? Bien. Entonces, hemos hablado de mejora continua, hemos hablado de desempeño, y en este caso es necesario que nosotros conozcamos qué es el desempeño, ¿no? El desempeño es como una manera de ver en dónde estamos, ¿no? Es ver un resultado que es medible, ¿sí? Y que se obtiene a través de comparando, ¿no? Nuestros productos, nuestros procesos, los servicios, ¿no? Las actividades que hacemos, donde estamos trabajando, ¿no? Los hallazgos, de repente de un proceso después de auditoría, hemos tenido hallazgos. Entonces, el desempeño es un resultado, ¿no? Que sí se tiene que comparar, ¿no? Pues es un resultado medible, es un resultado de también la dinámica de nuestros factores internos, ¿no? En la organización, y los factores externos que también influyen en ello, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Luego vamos a ver, ¿no? En este caso ya haciendo un poquito de énfasis en el punto 9 de la norma, que es la evaluación de desempeño, ¿sí? En esta norma nos invita a nosotros poder hacer una medición, ¿no? De nuestros procesos, también hacer un seguimiento, evaluarlos, ¿no? Mediante en este caso, diferentes metodologías, y analizarlo para poder verificarlo nuevamente, ¿no? Entonces, en las generalidades, en este caso en el 9.1 de la normativa, nos invita a, en este caso, a ver primero qué es lo que requiere de seguimiento, ¿no? Y medición, ¿no? Nosotros tenemos que identificar qué aspectos vamos a medir. Si queremos de repente medir la satisfacción del cliente, ¿no? Cuántas no conformidades de repente tenemos, ¿no? Las expectativas, en este caso, de los clientes, qué grado de satisfacción tienen nuestros productos y servicios. Entonces, hay que ver qué es lo que requiere medición y seguimiento, ¿no? También cuántos recursos estoy invirtiendo en poder generar de repente un producto o servicio. Entonces, todo eso es importante medir, ¿no? Medir. A través de los indicadores vamos a poder, en este caso, saber, tener una idea de cómo nos está yendo, ¿no? Luego también, en qué forma lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué métodos vamos a aplicar para poder llegar a este seguimiento, medición y análisis? ¿Sí? Y cada cuánto tiempo vamos a hacerlo, ¿no? Es importante definir una periodicidad. Entonces, al menos estos tres puntos, y siempre también definir, eso no lo dice la norma directamente, pero es bueno mencionarlo, quién debe hacerlo, ¿no? Definir los roles y responsabilidades, en este caso de las personas que van a llevar a cabo estos procesos de medición, seguimiento, análisis y evaluación, ¿no? La norma nos dice, recordemos que cuando vemos un punto que dice debe, ¿no? El debe es como un requisito obligatorio de la normativa, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos poner bastante énfasis, ¿no? La norma nos hace énfasis en este caso de que debemos conservar la información documentada. Entonces, por ejemplo, este proceso de medición tenemos que tener, ¿no? En este caso, documentado, ¿no? Documentado esos procesos de medición de los indicadores, de todo lo que vamos a medir, también nuevamente del análisis que vamos a hacer con estas mediciones y las evaluaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el principio de evidencia, ¿no? De la evidencia por resultados, ¿listo? Bien, otro punto en este seguimiento, medición, análisis que nos dice la normativa es la de satisfacción del cliente, ¿sí? Tenemos que en este caso las organizaciones deben determinar el grado de cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, ¿sí? A través de que podemos utilizar, ¿no? Diferentes herramientas como las encuestas, ¿no? A través de procesos de peticiones, quejas y reclamos y felicitaciones, ¿no? Todos esos procesos que nos indican a nosotros qué grado de satisfacción tiene el cliente con nuestros productos y servicios, ¿no? También medir la calidad del servicio. Entonces, el cliente nos invita también aquí a la norma, ¿no? A que podamos nosotros ver ese proceso de cómo estamos llegando a satisfacer las necesidades, expectativas del cliente.
y tenerlo registrado, ¿no? A través de estos procesos, ¿no? Las encuestas, por ejemplo, hay una encuesta que se utiliza para medir el grado de satisfacción, que es la NSF, ¿no? Y en este caso también podemos ver, ¿no? Cómo hacer la medición, ¿no? Para llegar a verificar esto, ¿no? A través de los indicadores, ¿sí? Los indicadores nos van a ayudar a nosotros a poder controlar los procesos y tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué es importante tener indicadores? Bueno, porque lo que no se mide realmente no mejora, ¿no? ¿no? Entonces tenemos que saber en dónde estamos, ¿sí? Por eso hacemos énfasis en este caso de los indicadores, ¿no? Necesitamos saber también cómo vamos frente a la meta. Nosotros vamos a definir, ¿no? Unos objetivos que queremos llegar y metas, ¿no? Que sean, en este caso, coherentes con los procesos que tenemos, ¿no? Y tenemos que saber cómo vamos en el tiempo, ¿no? En con esas metas, ¿sí? También. Necesitamos delegar actividades también, ¿no? Y tomar decisiones de esto, ¿sí? A través de estos indicadores vamos a poder tomar decisiones ya una vez, nuevamente después, ¿no? De esta medición ya viene la evaluación y el análisis, ¿sí? Si cumple lo planeado, estamos siendo eficientes, ¿no? Si en este caso vemos que cumplimos también con lo planeado, pero aprovechamos bien los recursos, utilizamos menos recursos, estamos siendo eficaces, ¿no? Y si logramos, en este caso, la meta, ¿no? Y ya viene la combinación, la efectividad, ¿no? El cumplimiento de los resultados. Entonces, los indicadores nos van a ayudar justamente a poder controlar, ¿no? A poder verificar cómo estamos yendo respecto a los objetivos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es un pequeño slide donde vemos el seguimiento que se hace a un indicador, ¿no? Donde nosotros vemos o queremos medir de repente un valor, ¿no? Le damos un valor recomendado y vemos y trazamos un valor de riesgo, ¿no? Si yo me encuentro encima del valor de riesgo, quiere decir que necesito implementar acciones, ¿no? Para que los procesos en este caso puedan mejorar, ¿no? Igual en este caso si veo que estoy muy por debajo, ¿no? También del valor que en este caso yo veo o defino como valor de riesgo, también es necesario implementar acciones, ¿no? Y si es que me encuentro en este caso por arriba del valor que yo recomiendo o el valor que debería ser, vemos también que podemos implementar oportunidades de mejora, ¿no? También. Entonces, es importante hacer un seguimiento y una medición en este caso, con los indicadores, ¿no? Bien, luego ya vamos a ver la parte del análisis. Ahorita hemos visto lo que es seguimiento y medición, ¿no? La siguiente parte es, una vez que ya tenemos esa información, que tenemos en este caso los resultados de la medición, ¿no? Hacer una evaluación de análisis, ¿sí? Dando importancia, en este caso, a la conformidad, ¿no? A las conformidades, en este caso, de los productos y los servicios, al nivel de satisfacción, el desempeño y la eficacia en el sistema de gestión, también lo vamos a ver ahí, ¿sí? La eficacia de los riesgos y oportunidades, ¿no? A ver cómo están los riesgos y las oportunidades luego de la medición, ¿no? El desempeño también de nuestros proveedores y cuáles son las necesidades de mejora, ¿no? En este caso, ¿no? El análisis de datos y la información obtenida deben utilizarse para evaluar el desempeño del sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, en resumen, vamos a ver que a través de los indicadores, ¿no? Que nos sirven para verificar los resultados que hemos obtenido, ¿no? Luego hacemos un seguimiento, ¿no? Verificamos, haces un juicio sobre los avances, en este caso, cómo va relacionándose ese indicador con las metas, ¿no? Haciendo el seguimiento justamente de esas mediciones. Y la evaluación de desempeño es el análisis sistemático, ¿no? Que va a comparar los objetivos que teníamos al inicio con los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Y ver también qué causas están afectando a este desempeño, ¿no? En la organización y qué factores influyen en él, ¿sí? Otro proceso que es importante luego de hacer el seguimiento, la medición y el análisis es el de la auditoría, ¿no? Las organizaciones, la norma nos dice, ¿no? Deben ejecutar auditorías internas de forma planificada, ¿no? Periódicamente, ¿sí? Para garantizar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos internos y normativos que nos apliquen, ¿no? En los distintos niveles, ¿sí? Para verificar, en este caso,
la eficacia de la implementación de este sistema de gestión, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿No? Que, por ejemplo, un proceso de auditoría interna tiene una planificación, ¿no? En donde se definen las fechas, criterios, objetivos de esta auditoría, ¿no? Quién va a ser el auditado y quién es el auditor, ¿no? Requiere también de una preparación para poder, en este caso, ejecutarlo, ¿no? En esta preparación vamos a recopilar, en este caso, la información que nos va a servir para llevar a cabo la ejecución, ¿no? Puede ser las listas de chequeo, levantamiento de información, ¿no? Y el equipo auditor, en este caso, se va a preparar para hacer la ejecución. En la ejecución, ya propiamente dicha, es la auditoría misma, ¿no? Se van a levantar hallazgos, se van a recopilar evidencias, ¿no? En este caso, de los puntos que se están auditando, ¿no? Vamos a ver las observaciones y se tiene que notificar los resultados, ¿no? Se tiene que comunicar estos resultados de la auditoría. Finalmente, se realiza una reunión de cierre donde se muestran los resultados, en este caso, de las auditorías. ¿Listo? Entonces, haciendo un poco de énfasis, vamos a ver ahora el proceso de auditoría interna, pero viendo desde el lado de la ejecución, ¿no? Ya en la fase de ejecución que tenemos, ¿no? Esta fase de ejecución, ¿sí? ¿En qué consta? ¿No? Es como si fuera el plan de auditoría, ¿no? Entonces, necesitamos primero un programa de auditoría donde definimos detalles generales y ya vamos al detalle, ¿no? Al plan propiamente dicho, a la ejecución de la auditoría, ¿sí? Esto también requiere de una reunión de inicio, ¿no? Donde se presenta el cronograma y el equipo auditor, se tiene que comunicar, ¿no? Que se va a ejecutar esta auditoría, ¿sí? También se recopila información y datos, ¿no? En este caso, documentos clave, con las listas de chequeo y la implementación de los procedimientos de acuerdo al plan de auditoría, ¿no? Luego vemos una fase donde tenemos el análisis y la evaluación, ¿sí? Entonces aquí recopilamos los hallazgos, las evidencias y las conclusiones en este caso, y también se dan unas recomendaciones, ¿no? Del equipo auditor acerca de cómo se está llevando el proceso. Finalmente se cierra, ¿no? En una reunión de cierre, notificando los resultados, ¿sí? Y definiendo el grado de importancia de las acciones que se van a tomar, ¿no? Y esto se presenta en un informe de auditoría, ¿no? Esta información tiene que estar documentada. Nosotros tenemos que tener, en este caso, un programa de cuántas auditorías se van a hacer, ¿no? En el año y tener las evidencias de estas auditorías, ¿no? La norma nos pide que debemos conservar esta información, ¿no? Como evidencia de la implementación, en este caso, de este programa, ¿no? De auditorías. ¿Listo? Bien. Otro proceso que nos habla en este caso en la evaluación de desempeño, ¿no? Es de la revisión por la dirección. Una vez que hemos obtenido, en este caso, las mediciones, se ha hecho el seguimiento, se ha hecho el análisis de evaluación, ¿sí? Esto se tiene que llevar a la alta dirección para que pase por un proceso de revisión, ¿no? Estas revisiones tienen que ser periódicas y planificadas, ¿sí? Y en este caso vamos a ver que requiere, ¿no? De una planificación, ¿sí? Donde se define la periodicidad. En este caso, generalmente se realiza las revisiones anuales, ¿no? Revisión por dirección. Pero no está de más, depende, hay organizaciones que lo pueden hacer semestral, ¿no? Esto lo definir la propia empresa, ¿sí? ¿Qué entradas tiene este proceso de revisión por la dirección? Vamos a recuperar todo lo que son, en este caso, lo que se ha medido, ¿no? En todos los procesos, todas las áreas, y la alta dirección va a llevarlo, en este caso, a un proceso de revisión para poder, en este caso, tomar decisiones, ¿no? Y una vez que se ha hecho la revisión, se van a comunicar los resultados, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, viendo qué es lo que ingresa en este caso este proceso, ¿no? De revisión por dirección. ¿Qué es lo que ingresaría? Entonces, vamos a ver, bueno, que primero vemos el estado de las acciones previas, ¿no? Las revisiones anteriores. Si se tiene una base, ingresaría también a ver cómo en este caso, que las acciones se han implementado correctamente del periodo anterior, ¿no? Es una comparativa. Y requiere de información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de calidad, ¿no? Ver también, en este caso, los cambios externos e internos que influyen en el sistema de gestión de calidad, ¿no? ¿Qué cambios ha habido interno en la organización? ¿No? De repente, también cambios externos. Por ejemplo,
la pandemia de COVID-19 es considerado, ¿no? Un aspecto externo de la organización. En su momento llegó a causar muchos cambios en algunas organizaciones, ¿no? A raíz de eso también, en este caso, cambió de repente la estructura de la organización, ¿no? Entonces son cambios externos que podemos en este caso tener y que se deben considerar también ahí, ¿no? La adecuación de los recursos, a ver si estamos en este caso utilizando los recursos adecuadamente. Y ver la eficacia de las acciones tomadas, ¿no? Para abordar los riesgos y las oportunidades, ¿sí? En el proceso de información sobre el desempeño, ¿sí? Es importante considerar estos siguientes puntos, ¿no? En este caso, para ver la eficacia del sistema de gestión, que son la satisfacción del cliente, el estado de los objetivos de calidad, ¿no? De desempeño, los procesos, la conformidad de los productos y servicios, también revisar las no conformidades, ¿no? Las acciones correctivas, los resultados del seguimiento y la medición, ¿no? La comparativa, en este caso, de los indicadores con los objetivos, ¿no? Y los resultados también de las auditorías. También se toma en cuenta el desempeño de los proveedores externos, ¿no? ¿Y qué es lo que sale de este proceso de revisión por la dirección, ¿no? Nos salen en este caso las oportunidades de mejora, ¿no? Y se van a tomar, como decimos, en este caso, las decisiones para poder mejorar el sistema de gestión de calidad, ¿no? Ver las necesidades de cambio del sistema de gestión y qué recursos necesitamos, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos en los recursos que estamos utilizando? ¿Sí? Entonces, las salidas de la revisión por la dirección deben estar también documentados. Tenemos que tener una base, tenemos que tener evidencias de que se está realizando esta revisión por la dirección, ¿no? Y tiene que ser un proceso, buscar siempre la eficiencia de ese proceso, ¿no? Llegar a un proceso quizás automatizado, donde no sea muy engorroso también, ¿no? Porque generalmente en este caso los gerentes quieren ver prácticamente resultados, ¿no? Entonces es importante que se pueda gestionar estos indicadores y la presentación de estos indicadores para que el proceso de revisión por la dirección sea mucho más eficaz, ¿no? Bien. Entonces, luego de revisar estos procesos, vamos a ver qué factores clave, ¿no? Nos van a ayudar a nosotros a maximizar el desempeño de nuestro sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y son justamente los procesos que hemos estado comentando, ¿no? Bueno, primero, tener en este caso una metodología, implementación de nuestros indicadores, los KPIs, ¿no? Para poder llevarlo a un análisis y una evaluación, ¿no? Entonces, esto va acorde con el punto 9.1 de la norma, ¿no? ISO 9001, con el seguimiento, medición y evaluación de análisis, ¿no? En este caso, teniendo nuestros indicadores y realizando el análisis de evaluación, estamos cumpliendo con ese punto en la norma, ¿no? Luego también tener el proceso de auditorías y revisión por la dirección, ¿no? También tener una eficaz gestión de las auditorías, ¿no? Que podamos nosotros, a través de estos procesos de auditoría, ¿sí? Obtener información importante, ¿no? Que nos sirva a nosotros para alimentar, en este caso, la evaluación del análisis, ¿no? Y todo eso nos lleva a maximizar la evaluación del desempeño del sistema de gestión, ¿no? Y es importante mencionar que para que podamos llegar a este punto, ¿no? La alta dirección tiene que establecer las metodologías, en este caso, de liderazgo en todos los niveles de la organización, para que los trabajadores se sientan comprometidos en poder alcanzar los objetivos que se están trazando, ¿no? Entonces, es muy importante que pueda manejarse este liderazgo en todos los niveles de la organización. Aquí quise resumir, ¿no? Un poco y orientándolo a la estructura de la norma, ¿no? Los puntos más importantes están resaltados, ¿no? En este caso con un asterisco en rojo, que son los factores, ¿no? Que hemos visto anteriormente, los factores clave, pero acompañado de otros puntos que también nos apoyan, en este caso, en esta maximización del desempeño del sistema de gestión de calidad, ¿no? Que son, por ejemplo, el análisis adecuado del contexto de la organización. Entonces, aquí, por ejemplo, definimos, ¿no? Nosotros un alcance, ¿no? Del sistema de gestión. Tenemos que tener en cuenta aquí la visión y la misión, ¿no? En este caso de la empresa, ¿no? El análisis del contexto organizacional es muy importante también para definir los procesos que se van a llevar a cabo, en este caso, en la organización, ¿no? Gestionar un adecuado mapa de procesos,
¿no? De tener las fichas de nuestros procesos, definirlos ahí. Entonces, en esta parte del análisis del contexto organizacional vamos a definir hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Qué es lo que vamos a implementar de acuerdo a la visión que vamos a tener con la empresa, ¿no? Establecer los objetivos y metas claras, luego de este análisis del contexto, se establecen los objetivos y metas claras, ¿no? También se define, ¿no? ¿Qué es lo que se va a medir? El medir y analizar los datos. Estamos cumpliendo con la medición y seguimiento, ¿no? En la norma. Luego también identificar y gestionar los riesgos adecuadamente, ¿sí? Esto nos va a llevar, ¿no? A que nosotros podamos, en este caso, analizar y evaluarlos, ¿no? En todos los niveles de los procesos, ¿listo? Y realizar también las auditorías internas como un punto, un factor importante, ¿sí? También es importante que los trabajadores, en este caso, y todo el equipo que acompaña, ¿no? En este proceso, pueda estar capacitado y entrenado adecuadamente, ¿sí? Manteniendo siempre una comunicación efectiva en todos los niveles, ¿no? Luego, todo este proceso vamos a llevarlo a la revisión por la dirección, la cual tiene que ser periódica, ¿no? Tiene que ser periódica. Y como hemos definido en los anteriores slides, ¿no? Tiene que ser un proceso donde lleve a cabo justamente resumiendo, ¿no? Resumiendo los procesos de medición, análisis y seguimiento, ¿sí? Y los resultados que obtenemos de las auditorías internas, ¿no? Para que todo esto lo podamos llevar siempre al proceso de mejora continua, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver algunas conclusiones finales ya para, en este caso, resumir, ¿no? La presentación. La evaluación de desempeño está directamente relacionada a la fase de verificación del ciclo PHBA, ¿no? El ciclo de mejora continua. Entonces, esta evaluación de desempeño, ¿no? Está justamente en la fase de verificación, ¿no? Que estamos comparando los resultados con los objetivos, ¿no? Luego, vemos que los factores claves para maximizar el desempeño del sistema de gestión de calidad son, ¿no? Los factores claves, ¿no? Seguimiento, medición de análisis y evaluación, ¿no? Las auditorías internas y la revisión por la dirección. Luego, los resultados de la evaluación de este desempeño, ¿no? Otorgan a la organización una toma de decisiones basada en evidencias, que es el principio, uno de los principios de calidad, ¿no? Más importante, tener documentados todo lo que estamos en este caso evaluando, midiendo, ¿no? Siempre teniendo las evidencias que nos sirvan a nosotros la forma de respaldo, ¿no? De que se están haciendo las gestiones. Y esto nos va a ayudar a maximizar la efectividad del sistema de gestión, ¿no? Siempre garantizando un efectivo liderazgo en todos los niveles de organización para que en este caso nos ayude a fomentar las buenas prácticas y alcanzar los resultados deseados, ¿no? Bueno, esto sería al menos por ahora con la presentación y espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.